Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Nehemías, capítulo 7. Nehemías, capítulo 7 en esta mañana. Hemos llegado a un punto en nuestra serie donde vemos que la obra, la reforma física ha terminado, ha culminado. Ya llegamos al final de esa etapa del libro donde han terminado las murallas, donde han establecido las puertas, y allí en capítulo 7, versículo 1, dice que cuando la muralla quedó reconstruida, ellos habían sentado las puertas, se habían designado los porteros, y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas. Cuando ocurre esto, Nehemías pone al frente a dos personas, Hananí y Ananías. Y la razón que los pone al frente, nos dice versículo 12, es porque ellos son temerosos de Dios más que muchos. Y entonces son puestos como líderes, como personas principales ante el pueblo. Así comienzan los primeros dos versículos de capítulo 7. Luego dice en versículo 3 que aunque los enemigos habían estado desanimados y los enemigos estaban mal y los enemigos fueron derrotados, en versículo 3 igual Nehemías pone guardia en la ciudad. Y él dice, solo vamos a abrir las puertas en ciertos momentos y luego las vamos a cerrar y las vamos a trabar y vamos a poner personas en sus guardias para que si somos atacados nosotros estemos listos, nosotros estemos preparados. Y junto con eso, luego en versículo 4 nos dice que la ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas. Entonces da un poquito de lo que está sucediendo allí en la ciudad. Han terminado de edificar, cada uno volvió a sus casas fuera de Jerusalén. Pero el espacio dentro de Jerusalén es grande, pero hay muy pocas personas. Entonces no sabemos exactamente por qué, pero en versículo 5 dice que Dios puso en su corazón reunir a los nobles, a los oficiales y del pueblo para que fueran inscritos por genealogías. Quizás hizo esto, la genealogía, el censo, para que supiera quiénes eran las personas, de qué genealogía venían, y traer personas que venían de afuera, algunos para que vivan dentro de la ciudad, quizás. Porque está pegado versículo 4, que hay mucho lugar con un censo en versículo 5. Pero no sabemos exactamente por qué. Lo que sabemos es que Nehemías hace un censo para que pueda saber de qué genealogía viene cada persona. Entonces, como introducción, llegamos a versículo 6, y lo que notamos en versículo 6, de versículo 6 hasta el versículo 73, es que esto es una réplica de Esdras capítulo 2. Y no vamos a leer todo el pasaje, ya lo hemos hecho en Esdras capítulo 2, pero cuando vas a casa compara Esdras capítulo 2 con Nehemías capítulo 7 y vas a ver que son iguales. Cambian algunos nombres, cambian algunos números, pero dentro de todo eso lo demás es igual. En versículos 6 al 38 vemos que Nehemías aquí, en Nehemías 7, Esdras resalta los hombres que volvieron en el primer regreso. Porque Esdras capítulo 2 habla de eso, ¿no? El primer regreso de los judíos que están en Babilonia que vuelven a Jerusalén. Y Nehemías 7 hace lo mismo. En Nehemías capítulo 7, versículo 39, vemos que habla de los sacerdotes que regresaron. En versículo 43 habla de los levitas que regresaron. En versículo 44 habla de los cantores que regresaron. En versículo 45 de los porteros que regresaron. En versículo 46 al 56 de los sirvientes del templo que regresaron. En versículos 57 al 60 de los hijos de los siervos de Salomón que regresaron. Y luego en versículos 63 y 64 hace lo mismo que en Esdras, donde dice que algunos sacerdotes fueron excluidos de practicar su sacerdocio porque no se encontraron
en el libro de las genealogías, no sabían su descendencia, entonces debían esperar para ver si realmente eran del pueblo o no. Y en versículo 66 nos dice que 42.360 personas fueron los que regresaron, lo mismo que dice Esdras capítulo 2. Y cuando regresaron, en versículos 70 al 72, vemos que ellos vienen y traen una ofrenda para la obra de Dios. Lo mismo que dice el final de Esdras capítulo 2. Y Esdras capítulo 2 termina y dice, y luego de que estuvieron unos días allí, cada uno fue a su ciudad. Y es lo mismo que dice aquí en versículo 73, y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Entonces todo lo que vemos desde el versículo 6 hasta el versículo 73, aunque sea la primera parte, es lo mismo que vimos en Esdras capítulo 2. Está volviendo a enfatizar la genealogía de aquellos que volvieron de Babilonia a Jerusalén, que fue muy importante porque este fue el primer regreso del cumplimiento de la palabra de Dios, de que después de 70 años iban a regresar al pueblo de Jerusalén. Entonces llegamos a capítulo 7, versículo 73, la segunda mitad. Y dice, cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Hay varias cosas importantes que vemos aquí. Realmente creo que el fin de este versículo debería ir en capítulo 8, porque tiene que ver con capítulo 8. Pero vemos primero que nada que llegó el mes séptimo, el mismo mes que vemos en Esdras capítulo 3. Donde empiezan a hacer todos los sacrificios y las fiestas que fueron dadas en el Pentateuco. Entonces aquí llega el mes séptimo. Si volvemos a capítulo 6, versículo 15, vemos que la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. El mes de Elul es el mes sexto. El mes séptimo es el mes de Tishrei. Y ese es el mes que vemos aquí. Y si nos adelantamos un poquito en capítulo 8, versículo 2, al final vemos que era el primer día del mes séptimo, nos dice al final del versículo 2. Entonces, el versículo 73 dice, cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Recuerdan que ellos estaban edificando el muro, habían venido a la ciudad, se habían quedado prácticamente a vivir en la ciudad por la seguridad o la inseguridad que había fuera del templo. Entonces vivían allí. Entonces ahora ha terminado todo el muro, han terminado las puertas, se ha reforzado el muro y ahora están saliendo y volviendo a sus ciudades, a sus casas, a donde ellos viven. Es el mes séptimo, es el mes de Tishrei. Es un mes sagrado, quizás el mes más sagrado del calendario judío. Es un mes donde el primer día se festeja la fiesta de las trompetas, que lo vamos a ver en capítulo 8, versículos 1 al 12. Es un mes en el cual se festeja el día de expiación, el día 10º del mes. Es un mes en el cual se festeja la fiesta de los tabernáculos, que vamos a ver en versículos 15 en adelante. Es un mes de gran celebración ante el Señor. Es el mes más importante del calendario judío. Y todo aquí en capítulo 8, en el primer día del mes, la cual también fue el año nuevo judío. Y en este día se llama el día de la fiesta de las trompetas porque se tocaban trompetas y en ese día se reunían a celebrar todo el pueblo lo que el Señor estaba por hacer, que era en el día de la expiación, donde ellos ofrecerían sacrificios por sus pecados. Y el día de los tabernáculos, donde ellos recordarían cómo Dios los preservó en el desierto. Este día santo, en Levítico 23, 24, 25 y Números 29, 1 nos dice eso, que fue el primer día del mes séptimo y era un día santo. Entonces todo el pueblo se va a reunir en capítulo 8 en este día santo. Y cuando llegamos a capítulo 8 quizás uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se reúnen? Vemos al final del capítulo 6, vemos en capítulo 7 que la reforma física había terminado. El pueblo se reúne ahora para una reforma espiritual. Y esta reforma espiritual va a estar fundada y centrada en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy en capítulo 8.
Al comienzo del siglo XVI, un siglo que va a quedar impregnada en la historia cristiana, al principio de ese siglo y por muchos siglos antes de eso, esos fueron siglos donde el mundo cristiano, cristiano entre comillas, fue dominado por la Iglesia Católica, Eran tiempos muy oscuros en el mundo cristiano. Eran tiempos donde la Iglesia Católica era la autoridad final aún sobre las Escrituras. Era un tiempo donde la Escritura se ponía bajo la autoridad del Papa y lo que él decía prácticamente era la palabra de Dios. Él era el majestuoso pontífice. No había reuniones en el idioma de la gente, las reuniones eran en latín. El pueblo venía a la iglesia, se sentaba, escuchaba la reunión y no entendía nada. No había Biblia en el idioma de la gente, la Biblia era en latín. No la podían leer, no estaba en sus manos, no sabía latín. Entonces las personas comunes y corrientes del siglo XVI en toda Europa no podían leer la Biblia, no podían saber lo que Dios decía, solo podían confiar en la autoridad de la Iglesia Católica. Eran días oscuros, eran días terribles, eran días donde la Iglesia sufría grandemente. Y fue en ese tiempo que Dios, en su soberana voluntad, trae el primer hombre que se llama Martín Lutero, el primer reformador que nosotros tenemos. La reforma comienza en el año 1517, el 31 de octubre, donde Martín Lutero pone sobre las puertas de Wittenberg sus 95 tesis y las clava allí. Estas tesis fueron escritas, y las puedes buscar en internet, fueron escritas como una protesta en contra del Papa y como una protesta en contra a las indulgencias y lo pecaminosas que fueron las indulgencias, que vendían a las personas para que pudieran sacar a sus muertos que conocían, padres, amigos, primos, tíos, del purgatorio, algo que ellos inventaron porque no era parte de la Biblia. Y entonces la gente compraba estas indulgencias, las cuales vendían porque estaban construyendo la Basílica de San Pedro y necesitaban los fondos para hacerlo. Entonces Martín Lutero clava las 95 tesis sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg, sin saber que estaba encendiendo un fuego que nadie podría apagar. Eso fue en el año 1517, en el año 1521, luego de que él tuvo un juicio en Worms, lo iban a matar y lo secuestraron sus amigos en camino a su casa, y allí estaba en el castillo de Wartburg, y allí tradujo la Biblia del del griego al alemán. Y por primera vez el pueblo alemán tenía el Nuevo Testamento en su propio idioma. El núcleo de la Reforma que comenzó en 1517 y siguió por medio de la traducción y la predicación de la palabra de Dios fue en sí, si vos decís de qué se trató la Reforma, fue un regreso a las Sagradas Escrituras. Fue un regreso a la palabra de Dios. Fue un regreso a que el pueblo tenga la palabra de Dios en su mano y en la iglesia se predique la palabra de Dios en su idioma. Y mientras esto estaba sucediendo, el papado estaba perdiendo autoridad, porque la iglesia adoraba en su idioma y tenían la Biblia también en su primer idioma. Ahora, eso fue en el año 1517 que comenzó la Reforma, pero antes de eso, en el año 1516, Erasmo compila, une el primer Nuevo Testamento griego. Y fue de ese Nuevo Testamento griego, de un hombre que ni siquiera era salvo, que Dios va a usar para que se traduzca la Biblia en distintos idiomas. En 1521 se tradujo al alemán para los alemanes. En 1525 William Tyndale traduce el Nuevo Testamento al inglés. La primera traducción al inglés desde el griego, porque se había traducido antes del latín. En 1569, Casiodoro Reina traduce al español la primera traducción también desde el griego original y el hebreo original. Esto es lo que se llama, quizás lo escuchaste, la Biblia del oso. Todo parte de lo que Dios estaba haciendo en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI.
Y cientos y miles de personas ahora tenían la Biblia en su mano, algo que antes nunca tenían. Algo que nosotros ni siquiera sabemos apreciar, no tener la Biblia en nuestro idioma y luego de repente tenerla y poder leerla. Y debemos mucho a estos hombres que Dios usó para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro idioma hoy. Y cientos y miles tenían la Biblia en su idioma, y cientos y miles fueron salvos, y se encendió un fuego que se esparciría, que comenzaría en Alemania, que iría a Suiza por medio de Calvino, que iría a Inglaterra por medio de William Tyndale, y Hugh Latimer, y Ridley, y muchos más, que iría también a Escocia por medio de John Knox, y se esparciría por toda Europa un fuego que nadie podía detener. Increíble lo que pasó en ese tiempo. Y me encantaría tomar la próxima hora para hablar de eso. Steve Lawson dice, fue un tiempo que cambiaría el transcurso de la historia, cuando el Dios invisible impactaría no solo a iglesias individuales, sino a naciones enteras y culturas. Esto estaba cambiando culturalmente el mundo. Cuando Martín Lutero traducía al alemán, él estaba definiendo el idioma alemán, porque habían palabras que ni siquiera existían. Cuando William Tyndale estaba traduciendo al inglés, él definiría el idioma inglés, porque hasta este momento era un idioma robusto y no refinado, y él estaría refinándolo, traduciendo sin diccionarios porque no habían. Estaba inventando el idioma inglés, que se usa hasta este día. Y cuando a Martín Lutero se le preguntó cómo sucedió esto, ¿qué es lo que él hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo esparció el mensaje del Evangelio por toda Europa que cambiaría el mundo completo? Él dijo así: yo simplemente enseñé, prediqué y escribí de la palabra de Dios. De lo contrario, yo no hice nada. La palabra debilitó tanto al papado que ningún príncipe o emperador había tenido tanta pérdida por ella. No hice nada. La palabra lo hizo todo. Steve Lawson escribe de él y del movimiento, y él dice: el movimiento protestante fue fundado en la Escritura sola, y entonces no podía ser detenida. La razón que hubo un fuego que se esparció, que nunca podía ser detenido, es porque estaba fundado sobre la palabra de Dios. Y nadie puede frenar la palabra de Dios. Cuando William Tyndale traducía la Biblia y hizo su segunda edición, la Iglesia Católica decidió comprar todas las Biblias para quemarlas. ¿Y sabés qué hicieron? Le dieron más plata para que él pudiera mejorar sus traducciones. Porque la palabra de Dios no puede ser detenida. La palabra de Dios es la autoridad central y final del avivamiento. La palabra de Dios debilitó al papado. La palabra de Dios produjo convicción en las personas y los trajo a la salvación. La palabra de Dios se extendió por toda Europa, nadie lo podía frenar. Hermanos, no hay libro que se asemeje a la palabra de Dios. Es la autoridad suprema del creyente, es la autoridad suprema de la iglesia. Es la autoridad final de toda fe y toda práctica, y es la autoridad final por los siglos de los siglos, porque esta es la palabra de Dios. No puede ser cambiada, no puede ser alterada, no puede ser destruida. Es la palabra de Dios. Y los reformistas creyeron en sola Escritura, solo la Escritura. Es nuestra única base. Es la base final de todo lo que hacemos, de todo nuestro estudio, de toda nuestra enseñanza, de toda nuestra predicación. Y hermanos, es lo que revolucionó el siglo XVI y es lo que va a revolucionar el día presente. Ninguna otra cosa la puede hacer, solo la palabra de Dios. En la historia vemos que era importante sola Escritura, pero esto no es algo que ellos inventaron, esto es algo que indagaron y encontraron en la Biblia. La palabra de Dios nos habla. Quizás lo digo así: Dios nos habla hoy y nos habla por medio de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Inspirada, es respirada por Dios. Lo podemos decir así: ¿vos querés saber lo que Dios dice? Mirá en la palabra, porque Dios habla y habla solo por medio de su palabra, en ninguna otra manera. La palabra es infalible, la palabra es inerrante, sin error, la palabra es la autoridad máxima, la palabra es el centro de toda enseñanza, de toda predicación, de todo ministerio, de toda iglesia de Cristo. La palabra es el centro.
No hay nada que lo reemplace, no hay nada que tenga más autoridad, no hay nada que esté a la par. La palabra lo es todo. Y es a lo que nos aferramos. Entonces, hermanos, que esta iglesia siempre ponga en alto la palabra de Dios como nuestra autoridad final. De todo lo que creemos, de todo lo que practicamos, no hay ninguna autoridad superior, que nada tome su lugar, que no haya otro fundamento. Y cuando Dios haga una gran obra en el talar, podamos decir con Lutero, nosotros simplemente enseñamos, predicamos y escribimos de la palabra de Dios. De lo contrario, no hicimos nada. No hicimos nada, la palabra lo hizo todo. Eso es lo que quiero que miremos hoy en Nehemías capítulo 8, que la palabra de Dios lo ha hecho todo. La palabra de Dios lo ha hecho todo. Vamos a ver 3 características acerca de la palabra de Dios. La primera característica la vemos en versículos 1 al 8 y vemos que la palabra de Dios es el fundamento de la adoración. La palabra de Dios es la piedra angular de la adoración, es la clave esencial. Es la base indispensable de la iglesia. Sin la palabra de Dios no hay adoración. Sin la palabra de Dios no hay salvación, no hay convicción, no hay arrepentimiento, no hay vida cristiana. Sin la palabra de Dios, hermanos, no tenemos nada. Nada. Es crucial, es el fundamento, es el centro de Nehemías capítulo 8. Lean conmigo. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Adana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. La palabra de Dios es el fundamento de la adoración, Vemos aquí primero en versículo 1 que todo el pueblo se reunió. Y se reunió como un solo hombre. Se reúnen en la plaza, no en el templo. Si recordamos lo que era Jerusalén, que mostré hace unas semanas, teníamos el templo en el norte. Esto está más en el medio, más llegando al sur, del lado este de Jerusalén. Y allí están en la puerta de las aguas y se reúne todo el pueblo. Más o menos unas 30 a 60.000 personas, un gran número de personas. Y se reúnen como una sola persona, con una sola mente, en un solo lugar. Y el autor quiere que entendamos que aquí se ha reunido todo el pueblo. No falta gente, no faltan algunos. No hay algunos por allí que no quisieron venir. Todo el pueblo está aquí. Y lo repite 9 veces. En versículo 1, en versículo 2, en versículo 3, en versículo 5, en versículo 6, 9, 11, 12, 13, 17. Está todo el pueblo reunido. En versículo 1 dice que todo el pueblo se reunió. En versículo 2 dice que todo el pueblo escuchó la enseñanza. En versículo 3 dice que todo el pueblo estaba atento. Miren versículo 5, 3 veces. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo.
pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Versículo 6, todo el pueblo respondió con alabanza. Versículo 9, todo el pueblo lloró al escuchar a la ley. Versículo 11, todo el pueblo debió ser calmado. Versículo 12, todo el pueblo celebró una gran fiesta. Todo el pueblo se reúne en este día solemne. ¿Y para qué se reúnen? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Escuchar, conocer, entender la palabra de Dios. Y así adorar a Dios. Y vemos que el enfoque de esta reunión fue el libro de la ley. Querían saber la ley. Querían saber lo que Dios les iba a decir. Y este libro de la ley incluía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Y eso es lo que ellos querían saber. Y vez tras vez dice, y se enfoca el autor en el libro de la ley. En versículo 3 dice, y leyó en el libro de la ley. Y no dice ley ahí, pero es ese mismo libro. Leyó en el libro. En versículo 8 dice, y leyeron en el libro de la ley. En versículo 18 dice, Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día. Leían la ley. Versículo 7 dice que explicaron la ley. Versículo 8 dice que interpretaron la ley. Versículo 8 también dice que dieron sentido a la ley. Versículo 9 dice que enseñaron la ley. Hicieron todo esto, ¿para qué? Para que el pueblo entendiera la ley. Miren versículo 2, dice entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 3 dice que estaban ahí delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 8 dice, y leyeron el libro de la ley de Dios interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Versículo 12, entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron, porque entendieron las palabras que les habían enseñado. Al otro día, el segundo día, se reúnen los jefes de las casas y se reunieron junto al escriba, versículo 13, Esdras, para entender las palabras de la ley. El pueblo necesitaba entendimiento. Porque, hermanos, si no entendemos la palabra de Dios, no podemos adorar a Dios. Necesitamos tener entendimiento. Jesús dijo que le adoren con espíritu y verdad. Y la verdad viene de su palabra. En Romanos 12:2 dice que seamos transformados, que nuestra mente sea transformada. Dice, por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente. Es la forma que mi vida es transformada cuando yo entiendo la palabra. Ahí es donde debe comenzar. Y hoy en día hay tantas personas que están enseñando tantas cosas y es todo sin entendimiento. No, empieza con entendimiento. Debemos entender la palabra de Dios. Tanto para la adoración como para la vida cristiana. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debes entender, debes tener entendimiento. Y fallar en comprender lo que se dice, elimina la posibilidad de verdadera adoración. Si yo no entiendo, no puedo adorar. Pues estoy diciendo cosas que no entiendo lo que son. Hermanos, todo comienza, depende y fluye de un entendimiento de la palabra de Dios. Debo entender la palabra. Y aquí vemos que hay un avivamiento en Jerusalén y ocurre solo por la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios. Entonces nos iba a preguntar, ¿vos querés un avivamiento en tu vida? ¿Vos querés un avivamiento en tu barrio? ¿Vos querés un avivamiento en el talar? ¿Vos querés un avivamiento en tu iglesia? ¿Qué debo hacer? No es muy difícil. Volver a la palabra de Dios. Entender la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, dar sentido a la palabra de Dios. Y el Señor hará una gran obra. Volvemos a la palabra. Entonces dice que todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y piden por un hombre. Piden por el escriba Esdras, que no ha aparecido todavía en el libro de Nehemías. Es la primera vez que aparece. Entre miles de personas escogen a Esdras.
Entre toda la multitud quieren a un hombre. Y ni siquiera hay una discusión sobre quién es. Todos quieren al mismo hombre. Este es Esdras. Esdras. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue el escriba experto en la ley de Dios. Él es el que conocía la ley, meditaba la ley, practicaba la ley y enseñaba la ley. Esdras era un hombre de la palabra. ¿Por qué piden a Esdras? Bueno, Esdras 7 nos dice que la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Y por qué estaba la mano bondadosa sobre él? Porque por 14 años él dedicó su corazón a estudiar la ley, a practicar la ley y a enseñar la ley. Y ahora cuando el pueblo quiere saber acerca de la ley, piden por Esdras. Y me encantaría volver a Esdras 7:10 y predicar nuevamente ese mensaje. No lo voy a hacer, pero solo quiero que recordemos que Esdras fue alguien que dedicó su vida a la palabra de Dios. Se dice acerca de él, para Esdras el estudio de la palabra de Dios lo consumía totalmente. Y él es un ejemplo de devoción inamovible de uno que mina inexhaustiblemente las riquezas de la Escritura y las lleva al pueblo. Él estudió con sacrificio, él estudió sin distracción, él estudió con disciplina. Así como dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, que procure con diligencia presentarse aprobado ante Dios como alguien que divide bien, que entiende bien, que tiene precisión en la palabra de Dios. Ese era Esdras. Ese era Esdras antes que Pablo escribiera. Un autor dice, dominó la palabra de Dios y la palabra de Dios lo dominó a él. Hermanos, que se diga eso de cada uno de nosotros. Que sabemos la palabra a tal punto que la dominamos, y cuando dominamos la palabra, en cambio la palabra de Dios domina nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Me domina completamente. No solo estudió la palabra, sino que practicó la palabra. Todo lo que él dijo, lo hizo. Actuó según lo que aprendió. Y a medida que tenía más y más y más entendimiento, su práctica iba cambiando de acuerdo a la palabra de Dios. Se iba transformando de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñó. Si la palabra de Dios lo dijo, él lo hizo. Fue así. Y tercero, enseñó. Llevó lo aprendido al púlpito. Llevó la verdad de Dios, sin importar las consecuencias. Y aquí va a ir delante del pueblo y él va a presentar la ley de Dios ante ellos. Y si miramos la historia de Israel, lo más probable es que ellos van a rechazar la ley de Dios. Aunque vemos aquí que no lo hacen. Pero él lleva la palabra de Dios, sea que la rechacen o la quieran, la abracen o la dejen de lado. Pero vemos que ellos, dice aquí, pidieron al escriba Esdras. Piden por él. Pero noten que piden a este hombre, el hombre de Dios, no porque era apuesto, no porque iba a tener un mensaje motivacional, sino miren lo que pide. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. ¿Por qué pidieron por Esdras? Porque sabían que ese era el hombre que traería la ley. Ese fue el hombre que traería la palabra de Dios. Y él leería la palabra, él explicaría la palabra. Y hermanos, en el año 444 a.C. no había alguien sobre la faz de la tierra que supiera la palabra de Dios mejor que Esdras. Querían a él. Querían a él. Y así debe ser en nuestra vida. Queremos escuchar a los que mejor saben la palabra. Ellos querían a Esdras. Entonces hay miles reunidos. Hay hombres, nos dice versículo 2. Hay mujeres. Y todos los que podían entender, habían niños. Toda persona que tenía una capacidad para entender estaba reunida allí en la plaza, en la puerta de las aguas, todos juntos, porque querían entender la palabra de Dios. Entonces, Nehemías lee la ley, dice, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia, nuevamente por si no lo vimos, ¿no?, de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Él está leyendo
Él está explicando la palabra de Dios desde la mañana hasta el mediodía. Esto puede ser 4 horas, esto puede ser 6 horas. No estamos del todo seguros en qué momento empezaba esa mañana, pero empezaba temprano. Y están leyendo por horas la palabra de Dios. Él lo hizo ante toda persona que pudiera entender. Y miren versículo 3, me encanta esto, el final. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El pueblo está atento. El pueblo quiere saber lo que Dios dice. El pueblo quiere saber la ley. No estaban durmiendo. El pueblo no estaba durmiendo. No estaban aburridos. No estaban mirando su reloj y así mirándolo, no, cuando va a terminar. No están mirando su reloj. No están planificando su día. Hoy tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y bueno, a ver cuando termina, así puedo. No, este fue su día. Este fue el momento. Esto fue lo que esperaban. Esto fue lo que anhelaban. Esto es lo que buscaban. Y sus oídos están atentos y sus mentes están alertas y están escuchando lo que Esdras está diciendo. Y están respondiendo a la palabra. Y vemos emociones que están ocurriendo mientras ellos escuchan la palabra. Hermanos, ellos anhelan la palabra, ellos tienen hambre de la palabra y toda su atención está en la enseñanza de la palabra. ¿Saben cómo fue? Fue como cuando Argentina iba ganando 3-2 en los penales. Así fue. Y Montiel, ¿no? Todos sabemos quién metió el último penal. Montiel agarra la pelota y va caminando hacia el punto penal. Y vos estás juntado con amigos mirando el partido y decís, bueno, chicos, vamos a tomar algo a la otra sala y volvemos. ¿Alguien quiere algo más para comer? No habló nadie. Todos estaban así, mirando. Nerviosos. No había ninguna cosa que podía quitar su atención de ese penal, menos que se corte la luz. Sí, ahí vamos a estar todos enojados. Nuestra atención estaba allí, esperando ese momento que pateara y para personas como yo, festejar nuestro primer mundial. ¿Sí? Esto es mucho más importante. Pero ellos están atentos en una manera que la tengo que describir así para que entendamos la forma en que ellos prestaban atención a la ley de Dios, anhelaban la ley de Dios, lo anhelaban. ¿Es así en tu vida? ¿Es el domingo el pináculo de tu semana? ¿Es la predicación el anhelo de cada día? ¿Tu mente está alerta a la palabra de Dios, no dejando que haya ninguna otra distracción? ¿Atento a la palabra? ¿Indagando en la palabra? ¿O pensando, qué voy a hacer después? ¿Hoy qué comeremos? ¿Qué va a hacer mi mamá en casa hoy? Hermano, poné atención. Escuchá la predicación, enfocá tus pensamientos. Este es el día del Señor, no hay nada más importante. Tu vida depende de la predicación de la palabra. Tu vida depende de eso. Debemos poner atención. Ellos están atentos al libro de la ley. En versículos 4 y 5 vemos que Esdras enseña desde una plataforma, algunos tienen plataforma, otros tienen púlpito, seguro que era una plataforma con un púlpito, pero en el hebreo es una torre enmarcada con madera, es lo que dice. Y era algo grande porque habían 14 personas allá arriba. Está Esdras, tiene 6 personas de un lado, tiene 7 personas del otro lado. Era un lugar grande para que todos ellos estuvieran allí en pie. Y el púlpito es alto, está a la vista de todos, tiene un lugar de superioridad, tiene un lugar supremo, tiene un lugar de autoridad donde todo el pueblo, miles y miles, lo pueden ver. Y allí delante de todo el pueblo, Nehemías abre, y quizás yo hago así, ¿no? Pero quizás hizo así, pero abre la palabra de Dios, abre el libro de la ley para que se lea. Esta es la autoridad suprema, no hay nada más grande que la palabra de Dios, no tiene equivalente. Y esto es lo que él abre, la palabra de Dios. Entonces tenemos un pueblo, un escriba, un púlpito, una ley. Es el enfoque de todo. Inmediatamente en versículo 6, todos se ponen de pie.
Perdón, eso todavía es en versículo 5. Todo el pueblo se puso de pie. Y yo creo, no nos dice aquí, pero que permanecieron de pie toda la mañana. Imagínate, vos no solo tenés que aguantar mi mensaje de 1 hora, pero lo tenés que hacer de pie. Se pusieron de pie en reverencia a la palabra de Dios, en respuesta a la autoridad divina. Fue su reacción ante Dios. Y en versículo 6 vemos que su mensaje exaltó a Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios. Él puso a Dios en alto. Él habla de la grandeza de Dios. Él hace que la gloria de Dios brillara ante los ojos de los hombres. Su mensaje será saturado de la magnificencia, del esplendor, de la majestad y de la gloria de Dios. Esdras bendijo a Dios, el gran Dios. Este es el mensaje de la iglesia, exaltar a Dios. Este es el propósito de cada hermano que viene a la iglesia, exaltar a Dios. Y tantos vienen y dicen, yo no recibí nada hoy. Sí, porque vos viniste con el enfoque equivocado. La iglesia no es para vos. La iglesia es para exaltar a Dios. Es para glorificar a Dios. No es qué saco yo de la reunión, es cómo glorifico a Dios. Y cuando más glorificás a Dios, más sacarás de la reunión. Qué interesante, ¿no? Él exaltó a Dios. Y en versículos 7 y 8 nos dice que habían otros 13 hombres, que son diferentes de los 13 hombres de versículo 4, y estos eran hombres levitas, y ellos hacían 4 cosas en ayuda a Esdras, porque el pueblo es grande, y asumo que iban en grupitos y haciendo esto, porque eran tantos los que tenían que entender. Y en versículo 8 nos dice que leyeron el libro de la ley, interpretaron el libro de la ley, dieron sentido al libro de la ley, o sea, lo simplificaron la ley con claridad para que todos pudieran entender, y cuarto, llevan a que entiendan el libro de la ley. Y allí hay un mensaje solo, ¿no? En el versículo 8. Leer, interpretar, dar sentido y entender la ley. Y así es como estudiamos la palabra de Dios. Toda adoración estaba ligada a un libro, el libro de Dios. Entonces podían decir que la palabra de Dios lo había hecho todo. La primera característica de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es el fundamento de la adoración. Segundo, miren conmigo en versículos 9 al 12, vemos que la palabra de Dios produce su expresión de alabanza. La palabra de Dios produce su expresión de alabanza. Primero leemos versículo 6, dice entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios y todo el pueblo respondió. Amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor, su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callen, porque el día es santo. No se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Notan que la palabra de Dios es lo que produjo una respuesta? En versículo 6, Él ya ha abierto la palabra de Dios, Él bendice a Dios y todo el pueblo dice amén, amén, alzan las manos y caen rostro a tierra. En versículo 9 dice que los levitas le enseñaban al pueblo y entonces le dijeron, no se entristezcan. Y ellos dicen porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Fue la palabra de Dios que produjo las emociones del pueblo. Todo al revés de lo que vemos en nuestra cultura hoy. Quieren que las emociones produzcan un cambio espiritual, no hacen un cambio espiritual. Son el producto de la palabra de Dios. Y al contemplar la grandeza de Dios, dice amén, amén, alzan sus manos, caen rostro a tierra. Esto no fue una expresión extática que se empezaron a caer todos sin saber lo que estaba pasando. No, esto fue una respuesta al asombro de Dios. Porque, hermanos, la exaltación a Dios
produce humildad en el creyente. Y versículo 9 nos dice que se entristecieron y lloraron. Miren, lo dice, este es día santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren. Es un mandato que les dan porque es lo que están haciendo. Al final del versículo dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras. Versículo 10 le dice, no se entristezcan, porque alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Versículo 11 dice, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Hermanos, todo el pueblo está llorando. Todo el pueblo está llorando. Y esto no es un llanto de alegría, esto es un llanto por su pecado, porque ellos han escuchado la ley y se han dado cuenta que no han seguido la palabra de Dios como debieron y pecaron. Y por eso ellos fueron castigados y llevados a Babilonia. Fue tristeza en su corazón por entender la palabra y tener convicción en su alma. Y entonces arrepentimiento. Entendieron la palabra de Dios. Nos dice versículo 8 que entendieron la lectura. Y en versículo 9 se pusieron todos a llorar. Y Esdras y Nehemías y los levitas le dicen, no lloren. ¿Fue incorrecto llorar? ¿Fue malo mostrar emociones? No, algunos se imaginan ahí a Esdras. Limpiate esa lágrima, por favor. Acá no hay lugar para llorar. No, no fue así. ¿Por qué les dicen esto? Noten lo que dice el texto varias veces. En versículo 9, este día es santo para el Señor su Dios. Versículo 10, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. Versículo 11, los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen porque el día es santo. Hermanos, le dijeron que dejen de llorar porque este era el primer día del mes de septiembre. Era un día santo al Señor, en alabanza al Señor. No era un día de luto y de llorar. Todos debían estar con gran regocijo. Dios los castigó por su pecado, pero ahora se habían arrepentido y entonces era un día de gran regocijo, gran gozo ante el Señor, y esto es lo que ellos debían hacer. Y dejaron de entristecerse. Y miren lo que dice el versículo 12, porque es fascinante. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran... Tenés razón, no vamos a llorar más. Hoy es un día santo al Señor. Hoy es un día de gran fiesta. Hoy es la fiesta de trompetas, en el cual engrandecemos la gloria de Dios. Y le exaltamos. Y miren lo que dice el versículo 12 al final. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué tuvieron gran fiesta? ¿Por qué estaban regocijándose? Porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Porque entendieron la palabra. Porque la palabra fue clara. Porque la palabra fue enseñada. Y la entendieron. Y uno podría decir, no, vos no podés no hacer esto. Sí, pues yo entendí la palabra de Dios. Entonces respondieron de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios produce todo tipo de emociones. Todo tipo de emociones. Convicción de pecados produce tristeza. Y convicción que lleva al arrepentimiento. Pero luego la palabra de Dios produce gozo y alegría. Hermanos, la palabra de Dios no te deja en tu miseria, no te deja en tu tristeza, en tu lamento, mal por tu pecado y tengo que vivir toda mi vida así, todos los de alrededor mío incrédulos la pasan tan bien y yo triste porque yo soy un hijo de Dios. No, no es así. El entendimiento produce gozo en mi vida, produce regocijo en mi vida. Y es un gozo que nada ni nadie puede producir menos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Un gozo que no depende de las circunstancias. Un gozo que no depende de alguien que me manipule mis emociones para que yo piense que estoy bien con Dios. Un gozo que solo Dios produce y solo por medio de la Escritura enseñada o leída. Y hermanos, así termina el primer día. Comenzó en versículo 1 en adelante con horas de enseñanza. Llevó a convicción, llevó a tristeza, pero culminó en gozo en el Señor.
en el centro de todo estaba la palabra de Dios, la ley de Dios. Las emociones fueron una respuesta a la palabra de Dios. Muy claro en el texto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo hizo todo. La palabra de Dios lo hizo todo. La tercera característica de la palabra de Dios no solo es el fundamento de la adoración y produce una expresión de alabanza, sino que la palabra de Dios demanda obediencia. La palabra de Dios demanda obediencia. Miren versículos 13 al 18. Al segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último día celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Algunas cosas para anotar. Primero que nada en versículo 13 que nos dice, es el segundo día. Todo lo que ocurrió en versículo 1 al 12 es el primer día, que se reunieron, que estudiaron la palabra de Dios y era todo el pueblo. Aquí en el segundo día se reúnen las casas paternas de todo el pueblo. Los hombres del pueblo, los líderes se reúnen y se reúnen con los sacerdotes y los levitas. Y miren lo que hacen, es muy interesante porque en el primer día los sacerdotes y levitas están allí con Esdras enseñando. Pero miren lo que dice el versículo 13, estos se reúnen junto al escriba para entender las palabras de Dios. Ahora ellos se van y se sientan, en el centro de todo esto está este hombre, Esdras, con la ley, y podríamos decir que a medida que él va leyendo les va explicando a ellos, y todos se reúnen junto a él, ante él, con él, para entender la palabra de Dios. No importa en qué lugar estás en tu vida espiritual, siempre podés seguir entendiendo la palabra de Dios. Decir, no, yo ya leí Jonás y yo ya tomé un estudio sobre eso, listo, ya está, no lo leo nunca más. No, léelo, vas a seguir aprendiendo. Nadie llega a un punto que deja de aprender de la palabra de Dios. Y ellos se juntan y aprenden más. Y en versículo 14 hallan una verdad que no conocían. Y se encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Ahora, pensemos en esto. Es el segundo día de Tishrei. La fiesta de los tabernáculos es el día 15 de Tishrei. Entonces todavía hay tiempo. Esta fue una de las fiestas más importantes de Israel. Duraba 7 días, desde el día 15 hasta el día 22. Y en esta fiesta se ofrecían sacrificios a Dios. Eran sacrificios de adoración, eran sacrificios de gratitud a Dios por su presencia con el pueblo y por su provisión en la cosecha. Fue un tiempo de recordar la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Y lo que hacían es recordaban las generaciones de cuando Dios los libró de Egipto y los preservó en el desierto. Y cuando estaban en el desierto, ellos vivían en lo que nosotros traducimos tabernáculos. Eran como tiendas hechas de ramas, que en hebreo es Sukkot, y por eso es la fiesta de Sukkot para los judíos. Y nosotros lo traducimos tabernáculos. Y entonces ellos estaban en el desierto, en sus tabernáculos, y Dios los sustentaba. Y entonces esta fiesta era para recordar por 7 días cómo Dios los preservó en el desierto. Pero el pueblo está leyendo la ley, seguro llegan a Levítico 23, donde habla específicamente acerca de esto, y aprenden algo que ellos no sabían antes.
Porque ellos venían festejando la fiesta de los tabernáculos, en Esdras capítulo 3, versículo 4, casi un siglo antes, ellos festejaron esto. Pero aprenden algo que no sabían. Y eso era que debían vivir en tabernáculos mientras ellos festejaban esta fiesta. Y no lo estaban haciendo. Miren versículo 14, ¿no? Encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos. El pueblo reconoce esto y dice, nosotros no estamos haciendo eso. Entonces, si había algo que no estaban haciendo y ahora leyeron en la ley y lo deben hacer, ¿cómo van a responder? ¿Cómo van a responder? Porque ellos podrían decir, bueno, eso no es tan importante, lo que a Dios le importa es que nosotros festejemos esta fiesta, la estamos festejando. Y así la venimos festejando los últimos 100 años. Entonces, sigamos festejándola de la manera que lo hemos hecho. Si vivimos o no vivimos dentro de los tabernáculos, igual estamos dando gracias a Dios que nos preservó. ¿Qué importa lo demás? ¿Cómo lo hacemos? A Dios no le importa tanto eso. Uso esas excusas porque son las excusas que nosotros usamos. Pero ellos no hacen eso. Ellos dicen, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a seguir al pie de la letra, tal cual lo dice. Y miren, dice, así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades en Jerusalén. Este es el día 2. Tenemos 13 días para prepararnos. Dice, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Notan eso? Para hacer lo que está escrito. La Biblia dice esto, nosotros lo vamos a hacer. Entonces mandan esta proclama por todo Israel. Y dice, versículo 16, el pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos. Cada uno en su terrado. En ese tiempo las casas eran planas, tenían su terraza. En su patio, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Hermanos, ellos obedecieron la palabra de Dios al pie de la letra y dijeron, vamos a salir, vamos a buscar ramas, las vamos a traer y vamos a vivir ahí adentro por 7 días como la ley lo dicta en Levítico 23. Hermano, ¿cómo tomás vos la palabra de Dios? ¿Cómo tomás vos la palabra de Dios? ¿Ves mandatos en la palabra de Dios que hay que obedecer y luego de que terminás de verlos determinás si son dignos de obediencia o no? Cada mandato que hay en la palabra de Dios debe ser obedecido. No hay mandatos que digo, este sí, este no. No, cada mandato. Y la marca de un creyente es que se deleita en seguir esos mandatos. El salmista dice que seguir la ley de Dios es su delicia. El salmista dice en Salmo 119, 27 que los mandatos de Dios son como oro fino para él. Y sabemos lo que la gente haría por el oro hoy en día. Y para él son como oro. Así deben ser los mandatos de Dios en nuestra vida. Los amamos, nos deleitamos, los queremos seguirlo. Entonces, a medida que leo la Biblia y aprendo, los voy poniendo en práctica. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que ellos hicieron. Leyeron la ley, vieron algo que no practicaban y lo pusieron en práctica. ¿Y el resultado cuál fue? Versículo 17. Los israelitas ciertamente no habían hecho esto de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Cuando obedecieron a Dios en esta manera, hubo gran regocijo, gran gozo. Nunca se había celebrado así desde los días de Josué. Lo celebraron siempre, pero no en esta manera. Por 1000 años, 1 milenio, 10 siglos, no se había celebrado en esta manera como Dios había mandado por medio de Moisés en Levítico. Y el resultado fue gran regocijo. Hermanos, obedecer la palabra de Dios al pie de la letra significa que en nuestra vida vamos a tener gran gozo. ¿Vos querés gozo en tu vida? Yo quiero gozo en mi vida. Viene por obedecer la palabra de Dios. El mundo quiere gozo y no lo halla porque se halla solo en la palabra de Dios. Cuando pongo en práctica la palabra de Dios.
Entonces quizás reflexionás y haces esta pregunta: ¿por qué estoy mal? ¿Por qué estoy decepcionado con mi vida? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy en miseria? La respuesta es fácil: porque no obedezco los mandatos de Dios. No obedezco los mandatos de Dios. Porque eso produce gozo en mi vida. Y quizás uno puede decir: bueno, pero yo obedezco casi todos los mandatos de Dios. O yo obedezco la mitad de los mandatos de Dios. O algunos. Voy progresando por ahora, empiezo con algunos más simples. El gozo viene cuando obedezco todos los mandatos de Dios. Entonces lo leo, lo entiendo, lo obedezco. Y cuando vos vivís tu vida de acuerdo a la Biblia, no importa lo que te ocurra en tu vida, va a producir gozo. Puedes tener gozo. Es algo que solo la Biblia puede producir. En versículo 18 dice que Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Aquí estamos en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Dura 7 días y cada día leen la Biblia. Ahora entiendan esto: cuando comenzó el primer día llamaron a Esdras ¿para qué? Para que trajera la ley y leyera la ley. El segundo día se reúnen los líderes ¿para qué? Para leer la ley y entender la ley. Y llega la fiesta de los tabernáculos y ¿qué hacen? Nos dice aquí: Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, los 7 días. Hermanos, en todo lo que hicieron, no se saciaban de la palabra. Querían más, anhelaban conocer las Escrituras. Y la Escritura siempre fue central en todo lo que hicieron. Hermanos, nosotros debemos estudiar la palabra de Dios cada día. Cada día. Y debemos obedecer la palabra de Dios. Y obedecerlo de manera inmediata, que sea una marca de nuestra vida. Entonces seamos hombres y mujeres de la palabra y seamos una iglesia de la palabra, donde leemos la palabra, estudiamos la palabra, enseñamos la palabra, predicamos la palabra. Y que eso produzca una pasión en nuestro corazón y un fuego encendido que nadie puede apagar. Y entonces vivo de acuerdo a como Dios quiere que viva, y eso produce gozo en mi vida. Y eso producirá un avivamiento en mi vida, en mi barrio, entre los incrédulos que yo conozco y en nuestra propia iglesia. Porque nada puede detener la palabra de Dios y un hijo de Dios que vive de acuerdo a su palabra. William Tyndale, que tradujo la palabra del inglés, pensamos que estaba allí en su oficina con su aire acondicionado. No, él iba de lugar en lugar en lugar siendo perseguido y finalmente lo engañan. Un hombre que se hizo pasar por su amigo y lo toma y lo lleva a las autoridades y lo llevan a una cárcel donde está 1 año, 1 año y medio, con frío, con sufrimiento. Y luego de eso lo llevan atado y lo ahorcan y lo queman y luego lo hacen pedazos, le ponen pólvora de pistola y lo explotan para que no quede nada de él. Ese es William Tyndale. Toda su vida fue dedicada a traducir la palabra de Dios para su pueblo en inglés. Y hasta el día de hoy, la versión más conocida, que se llama King James, es una versión que el 70% de esa versión viene de William Tyndale. Hermanos, toda adoración y práctica cristiana está fundada en la centralidad de la palabra de Dios. Entonces miremos esto rápidamente. El mensaje de Esdras fue dominado y saturado de la palabra de Dios. En versículo 1 llaman a Esdras a traer la palabra. En versículo 2 Esdras trae la palabra. En versículo 3 Esdras lee la palabra. En versículo 4 Esdras abre la palabra y el pueblo se pone de pie ante la palabra. En versículo 7 los levitas explican la palabra de Dios. En versículo 8 la leen, la interpretan, le dan sentido y la entienden a la palabra. En versículo 9 al 12 responden a la palabra.
Versículo 12 dice que comprendieron la palabra. Versículo 13 dice que se reunieron para entender más de la palabra. Versículo 14 al 16 dice que indagaron y obedecieron la palabra. Versículo 15 dice que proclamaron la palabra. Versículo 18 dice que diariamente leyeron la palabra. Hermanos, todo avivamiento comienza, está centrado y termina con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro. Es el núcleo, es el enfoque de toda reunión, de todo pueblo, de toda congregación y de toda iglesia verdadera. Y Dios cambia a las personas por medio de la predicación de su palabra. Y por eso aquí en esta iglesia la palabra de Dios siempre va a ser primordial. Y cualquier experiencia y cualquier otro libro y cualquier autoridad no es nada, es la palabra de Dios la autoridad final de todo. Y nunca vamos a dejar de enseñar la palabra de Dios. Porque hermanos, si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos nada. No importa lo que otro dice, no importa lo que otro aconseja, no importa ninguna otra cosa. Lo único que importa es lo que Dios dice en su palabra. Entonces la iglesia no es un show. La iglesia no es un lugar para venir a ser entretenido. Anda a otro lugar, acá no lo vas a encontrar. La iglesia no es humo y luces. La iglesia no es música rock. La iglesia no es hacer sentir bien al inconverso. La iglesia ni siquiera es para el inconverso. La iglesia no es para dar charlas sentado en una silla acá adelante hablándole de alguna experiencia. La iglesia no es para dar alguna cosa motivacional para que vos salgas y pienses que vas a conquistar el mundo y el lunes te levantás y estás igual que el sábado. La iglesia es predicar la palabra de Dios. Y no debemos dejar de predicar la palabra de Dios porque la cultura quiere que lo hagamos, sino que debemos predicar más la palabra de Dios. Y no debemos predicar mensajes culturales, sino mensajes doctrinales. Esto ocurrió hace 2400 años y sigue siendo tan verdadero hoy como en ese día. Increíble. No debemos predicar mensajes que exaltan al hombre, sino mensajes que exaltan a Dios. Y no podemos sacrificar la palabra de Dios por ninguna moda cultural. Lo primordial debe ser lo primordial y eso es la escritura de la palabra de Dios. Siempre. Es lo primero y es lo último, es la autoridad final. Porque hermanos, ¿qué es lo que produce salvación? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce arrepentimiento? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que produce vidas santas? Es la palabra de Dios. Dios usa su palabra para transformar de las personas y los transforma de incredulidad a salvación, de vivir en la carne a vivir para el Señor, de crecer en santidad de un grado de gloria a otro, nos dice Pablo en 2 Corintios. Entonces la iglesia y el ministro de Dios centran sus vidas en la enseñanza y la predicación de la palabra. Si la palabra es nuestra guía, estamos en un buen camino, en el único camino. Nos lleva a la salvación en Cristo, nos lleva a crecer espiritualmente por medio de la obra del Espíritu Santo. Y que nuestro mensaje siempre sea poner en alto la majestuosa grandeza de Dios. Y podamos decir con Esdras en versículo 6, bendito sea el Señor, el gran Dios, que la palabra de Dios exalte al Dios de la palabra. Y entonces podemos decir con Lutero, nosotros simplemente enseñamos, predicamos y escribimos de la palabra de Dios. De lo contrario, no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada. La palabra lo hizo todo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje en la Escritura que nos habla acerca de la Escritura. No es bibliolatría, no adoramos la Escritura, adoramos al Dios de la Escritura. Y tu palabra nos apunta a ti. Padre, pido que nuestra iglesia hoy y mañana y el próximo año y década y siglo, cuando nosotros ya no estemos y otros estén,
siempre sea un lugar donde la palabra de Dios es primordial, central y final. Tú nos has hablado y nos hablas por medio de tu palabra. Debemos leerla, debemos estudiarla, debemos interpretarla, debemos aprender de ella, escuchar maestros que la enseñan con claridad y debemos entenderla. Y cuando la entendemos, debemos obedecerla, porque al entender la palabra y obedecer la palabra, eso trae gran gozo. Y es la forma en que te adoramos a ti. Nuestra adoración es un resultado de entender la palabra de Dios que tú nos has dado. Tú la has respirado. Tú la has escrito por medio de hombres escogidos, tuyos instrumentos. Y es nuestra autoridad final de todo lo que creemos. Es nuestra autoridad final de todo lo que practicamos. Padre, que amemos la palabra, que la pongamos en alto en nuestra propia vida, que la atesoremos, que demos gracias por los hombres de la historia que dieron sus vidas para que nosotros tengamos la Biblia en nuestro idioma y así podamos conocerte a ti, tanto en la salvación como en nuestro crecimiento diario, para tu gloria y tu honra. Padre, te pido también que si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que lo salves. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del ser de la persona. Que tu palabra haga una convicción en personas que están aquí hoy que no te conocen, que no puedan salir de aquí sin haberse arrepentido de sus pecados y poner su fe en Jesucristo, quien es Dios, que ha venido a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, a tomar la ira de Dios que nosotros merecemos y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. La Escritura nos enseña que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y nos lleva al Padre. Señor, salva por medio de la convicción de tu palabra aquella que nunca ha confiado en ti, porque su alma está en juego. Y si muere hoy va al infierno. Y si muere hoy está separado de ti para siempre. Necesita la salvación del juicio divino de Dios. Y si cree en ti va a tener ese gozo que hemos hablado hoy. Y ese gozo que también es una esperanza en lo que viene. Y lo que viene es una eternidad en el cielo, asombrado de la gloria de Dios por toda la eternidad. Un lugar que no podemos ni siquiera comprender lo grandioso y lo majestuoso que será, donde tú serás exaltado para siempre. Padre, salva a aquella, te ruego, que hoy no te conoce. La religión no lo salva, las obras no lo salvan, solo la verdad de la palabra, que nos dice que Jesucristo vino a morir por nosotros, es la única salvación. Te damos gracias, Señor, por este evangelio que nos has dado. Te damos gracias por tu palabra que nos has dado. Que la atesoremos, que la amemos, que sea el centro de nuestra adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.